Bien, buenas tardes a todos. Iniciamos la clase entonces ahora de lo que son los motores eléctricos, ¿verdad? ¿Pueden ver toda la presentación? No sé si están viendo, No, profe, yo no veo nada. no ven nada. Ratito entonces. Ahora sí. Sí, profe. Sí, profe, ahora ya. Excelente. Eh, bueno, esta segunda parte, ¿verdad? Después del primer parcial, vamos a eh, estar. mm, ahí. Vamos a estar iniciando lo que son todas las clases con los contenidos de motores eléctricos, equipamientos para automatización, operación de todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, un- bien, entonces, primero hay una definición de lo que son los motores eléctricos, ¿verdad? Son máquinas eléctricas que transforman energía en energía mecánica, la energía eléctrica que absorben por sus bornes, ¿verdad? Obviamente, lo que todos conocemos físicamente lo que son los motores. Nosotros vamos a ver ahora eh, inicialmente cómo están compuestos, cómo están, cómo es su funcionamiento, los tipos de motores que se tienen, si hay motores de corriente continua, motores de corriente alterna y dentro de ellos otra clasificación otra vez de motores. Entonces, inicialmente eso es lo que vamos a ir viendo en estas clases. También el profesor Encina estará viendo eso con ustedes. Entonces, el motor eléctrico está destinado a transformar energía eléctrica en Profe, energía mecánica. ¿Te escucho? no estás presentando tu Ah, otra pantalla. vez. En un rato arreglamos. Gracias por avisarnos, Alejandro. Ahí está. Y la definición de motores que recién les digo. Máquinas eléctricas que transforman energía mecánica en la energía eléctrica que absorbe por sus bornes. Están destinadas justamente a hacer eso que recién dije. ¿Verdad? El motor de inducción, hay un motor que es llamado de inducción, más adelante van a ver en la clasificación, es el más utilizado de todos los tipos de motores, ya que combina las ventajas de la utilización de energía eléctrica, bajo costo, facilidad de transporte, limpieza, simplicidad de comando, con su construcción simple y su gran versatilidad de adaptación a las cargas eh, de los más diversos tipos y mejores rendimientos. Los tipos más comunes de motores eléctricos son, ahora vamos a ver, el que más se utiliza, van a encontrar mucho más
en las industrias, en donde puedan ir donde puedan, les toque, ¿verdad?, trabajar, serían los motores de inducción, justamente porque tienen mayores ventajas, ¿verdad? Eh, de todos también hay, dependiendo del lugar en donde estén, ¿verdad? Y del equipamiento que se tenga, los más utilizados son estos, pero hay otros tipos de motores más utilizados, por ejemplo, en maquinarias que utilizan tecnología muy nueva, ¿verdad? En estos tipos de maquinarias se suelen utilizar mucho también motores de corriente continua, porque tiene ciertas ventajas, ¿verdad? Aparte de las demás, ¿verdad? Eh, Solamente que son más costosas, ¿verdad? Pero obviamente por algunas ventajas es bueno utilizarlas por más que sean más costosas. Eh, los tipos de motores eléctricos pueden ser, uno es como les dije, el motor de corriente continua, que son motores de costo más elevado, ¿verdad? Y además de eso precisan una fuente de corriente continua o un dispositivo que convierta la corriente alterna común en continua, ¿verdad? Lo más habitual para nosotros es encontrar corriente alterna, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestras casas, todos los enchufes, las instalaciones eléctricas de las casas y casi, prácticamente casi todos los equipamientos que usamos en nuestra casa funcionan con corriente alterna. Entonces, si uno va a comprar para utilizar un motor de corriente continua, no puede enchufarlo en su casa. Necesita una fuente otra vez que cambie la corriente alterna a corriente continua. Esto se llama un rectificador, que hace convertir la corriente alterna, que es una forma de onda senoidal, a corriente continua, que es una forma de onda recta, es constante. Entonces, si uno compra un motor de corriente continua, necesariamente va a necesitar una fuente de corriente continua para poder utilizarlo. Lo mismo en equipamientos. Creo que no conozco mucho de informática, ¿verdad? Pero yo no sé si en informática tiene una fuente ahí de corriente alterna, ¿verdad?, a corriente continua para que funcionen todos los circuitos integrados que tiene, ¿verdad? Y el motor para enfriar la PC, ¿verdad?, la computadora, ahora mismo las notebooks, creo que funcionan también todo con corriente continua. Un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero digamos, en los electrodomésticos que habitualmente usamos en nuestros hogares, es difícil encontrar motores de corriente continua. Las licuadoras, los compresores de los aires, todos funcionan con corriente continua, ¿verdad? Compresor de la heladera, mismo eh, exprimidoras, esas cosas, ¿verdad? Todo funciona con corriente alterna. Eh, Continúo ahí con la presentación. Pueden funcionar con velocidad ajustable, ¿verdad?, entre amplios límites, y se prestan a controles de gran flexibilidad y precisión. Esa es una característica que tiene, lo voy a explicar ahora. Por eso, su uso es restricto a casos especiales en que estas exigencias compensan el costo mucho más alto de la instalación y del mantenimiento. Entonces, debido a esta ventaja que tiene, que es la de que pueden funcionar con velocidad ajustable, ¿verdad? La velocidad del motor de corriente continua se puede variar variando su tensión, ¿verdad? Varía su tensión que la alimenta y gira más o con más o menos revoluciones. Eh, entonces, el control de esa velocidad es bastante flexible y precisa. Entonces, dependiendo para lo que uno va a utilizar, a veces es necesario instalar un motor de corriente continua. Obviamente, como dice acá, esto es más caro, pero si es necesario se coloca, ¿verdad? Eh, el otro tipo son los motores de corriente alterna, son los más utilizados.
porque la distribución de energía eléctrica es hecha normalmente en corriente alterna. Los principales tipos de estos motores son los motores síncronos y asíncronos. Motor síncrono funciona con velocidad fija, o sea, sin interferencia del deslizamiento, utilizado normalmente para grandes potencias, debido a su alto costo en tamaños menores. Eh, Voy a explicar también más adelante esta diferencia entre motor síncrono y asíncrono. El motor de inducción funciona normalmente con una velocidad constante, que varía ligeramente con la carga mecánica aplicada al eje. Debido a su gran simplicidad, robustez y bajo costo, es el motor más utilizado de todos, siendo adecuado para casi todos los tipos de máquinas accionadas encontradas en la práctica. Actualmente es posible el control de la velocidad de los motores de inducción con el auxilio de convertidores de frecuencia. Como dijimos en el anterior, ¿verdad? Los motores de inducción son los que más encontramos, ya que son baratos, son robustos, ¿verdad? Pero tenemos un problemita con esto, ¿verdad? Que es, si queremos variar la velocidad de este motor, eh, se complica, ¿verdad? No es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Entonces, para eso hay unos controladores que son sistemas electrónicos para controlar la velocidad, ¿verdad? Son llamados convertidores de frecuencias. Lo que hacen es variar esa frecuencia y variar la velocidad del motor, ¿verdad? Pero estos equipamientos se compran aparte de los motores y tienen un costo más elevado también, ¿verdad? Atendiendo al tipo de corriente utilizada para su alimentación, se clasifican en corriente continua y alterna, como vimos. Estas máquinas motores de corriente continua hay varios tipos también, ¿verdad? Acá se pueden ver algunas definiciones, ¿verdad? Perdón, algunas clasificaciones de excitación independiente, de excitación serie, excitación en derivación, ¿no? Shunt, de excitación compuesta, que es serie con derivación. Y los motores de corriente alterna, pueden estar los motores síncronos y asíncronos. Los monofásicos pueden ser de bobina auxiliar, de espira en cortocircuito, universal, y el trifásico de rotor bobinado y de rotor en cortocircuito. Que mucho vamos a encontrar en los lugares de trabajo son estos motores, ¿verdad? Asíncronos y trifásicos. Es una clasificación de los motores. No sé si se llega a ver bien, pero están motor de corriente alterna, cómo se van distribuyendo y todos los tipos de motores que pueden haber. Una clasificación que se tiene. Bien. Todos los motores de corriente continua, así como los síncronos de corriente alterna, incluidos en la clasificación anterior, tienen una utilización y unas aplicaciones muy específicas. Los motores de corriente alterna asíncronos, tanto monofásicos como trifásicos, son los que tienen una aplicación más generalizada, gracias a su facilidad de utilización, poco mantenimiento y bajo coste de fabricación. Por ello, tanto en esta unidad como en la siguiente, en esta bibliografía, ahora se va a estar hablando de eso. Aquí parece una fórmula que es bastante conocida, ¿verdad? En el ámbito de los motores, ¿verdad? Justamente la velocidad de sincronismo de los motores eléctricos de corriente alterna se define por esta expresión, ¿verdad? N, que es el número de revoluciones por minuto, RPM, ¿verdad? Es 60 por F, que es la frecuencia de la red, dividido una P, que es el número de pares de polos de la máquina, ¿verdad? Vamos a definir después más adelante lo que serían los polos de una máquina. Puede ser una máquina de dos polos, sería un par de polos, ¿verdad? De dos polos, de cuatro polos, seis polos, y así se va
esparciendo y tener más polos incluso, ¿verdad? Pero dependiendo de eso varía su velocidad, ¿verdad? Cuanto menos polos, pares de polos tiene, ¿verdad? La velocidad va a ser mayor, ¿verdad? Eso se quita ahí de la fórmula que le estoy mostrando, ¿verdad? La F, como les dije, es la frecuencia de la red. En nuestro país es 50 Hz. ¿Verdad? En Brasil, por ejemplo, es 60 Hz. Con esto se puede hallar la velocidad. Si uno tiene sabe que la frecuencia nuestra aquí de 50 Hz, 60 por 50 es dividido el número de pares de polo que va a tener. Si tiene dos pares de polo, dividido dos y vamos a tener la velocidad, ¿verdad? Perdón, profe, ¿de cuántos pares de polo se puede tener? Eso ya depende de la fabricación del motor. No, Cuánto, no, depende de cada tipo de motor y de con cuántos polos se fabrica. Esos polos son polos magnéticos, ¿verdad? Es un norte y un sur, ¿verdad? Es en donde está un campo magnético y internamente lo que vamos a explicar, ¿verdad? Ahora eh, vamos a ir viendo en el funcionamiento de los motores, ¿verdad? Cómo funciona. Tiene que haber dentro de ese campo magnético un movimiento, ¿verdad? Eh, una corriente, un conductor por el cual pasa una corriente, ¿verdad? Eh, entonces eso produce el movimiento. Entonces para eso son los polos, ¿verdad? Son polos magnéticos. Uno puede tener un par de polos, puede tener cuatro, por ejemplo, y va subiendo y colocando esos polos a un determinado ángulo, por ejemplo, de físico, ¿verdad? Un ángulo físicamente se van colocando a polos desfasados angularmente, pero físicamente realmente, ¿verdad? No estamos hablando tipo de algo de enfasores o algo así, sino que físicamente también, incluso. ¿Verdad? Esos polos pueden ser, o sea, esos polos magnéticos pueden estar formados por imanes permanentes o en la mayoría de los casos, prácticamente todos están hechos de electroimanes, es decir, son bobinas, ¿verdad? A través de las cuales o sea, se conecta una tensión, circula una corriente y se genera un campo, ¿verdad? Que son electroimanes. En la mayoría de los motores, obviamente los motores medianamente en tamaño ya y los más grandes con más razón se utilizan siempre bobinas, perdón, electroimanes, ¿verdad? Pero en los motores pequeños se pueden utilizar imanes permanentes. Por ejemplo, en esos motores de corriente continua muy pequeños, eh, no sé yo si alguna vez ustedes vieron o desarmaron, ¿verdad? Esos, esos robots de juguete, ¿verdad? O algún autito de carrera, esos de juguete, ¿verdad? Si uno lo desarma, encuentra dentro un motorcito chiquitito, ¿verdad? Que es de corriente continua, porque funciona a baterías en corriente continua. Y esos, por ejemplo, tienen imanes, pueden tener imanes, eh, no son electroimanes, ¿verdad? Son imanes naturales, ¿verdad? De piedra que se fijan ahí, ¿verdad? Pero depende de la construcción. Depende de la construcción para ver cuántos imanes puede tener. Se da el nombre de motor asíncrono al motor de corriente alterna cuya parte móvil gira a una velocidad distinta a la de sincronismo. Eh, Esto van a entender más cuando vayamos explicando el funcionamiento de esto, ¿verdad? Porque hay una velocidad de sincronismo que sería la velocidad de un fasor, ¿verdad? Eh, y para que entiendan eso, vamos a ver primero el funcionamiento. Aunque a frecuencia industrial la velocidad es fija para un determinado motor, hoy día se recurre a variadores de frecuencia para regular la velocidad de estos motores. Lo que le estaba mencionando un poco antes, ¿verdad? Que se utilizan variadores de frecuencia con los cuales se varía la frecuencia y viendo la fórmula que vimos aquí, ¿verdad? Podemos variar la velocidad del motor. Con eso se suele utilizar también para variar la velocidad o incluso para el arranque, ¿verdad? De los motores.
Vamos a ver más adelante que en los arranques de los motores, arranques de, sobre todo de motores más grandes, incluso eh, la corriente en el arranque, que sería la corriente de partida, es muy elevada. Esto eh, provoca ciertos problemas, ¿verdad? En las protecciones de los motores, ¿verdad? Entonces, eh, se recurre a ciertos mecanismos de arranques compensados de los motores, ¿verdad? Esos arranques compensados hay varias formas de hacerlo, pero lo más nuevo que hay y es lo más caro, ¿verdad? Es utilizar estos variadores de frecuencia, ¿verdad? Los variadores se colocan, se instalan al motor, ¿verdad? Y se puede, en el arranque, se hace un arranque muy suave, ¿verdad? Va girando a bajas revoluciones hasta llegar a su velocidad nominal. Entonces no tiene que vencer esa inercia inicial que hace que tenga un pico muy elevado de corriente. Con un variador de frecuencia se puede tener un arranque suave. Para eso se suele utilizar también. ¿Alguna pregunta otra vez por aquí? No, profe. Pueden ver ahí la otra presentación, ¿sí? Sí, se ve, profe. Ok. Y esta es otra presentación que es ya sobre motores de corriente continua. Vamos a iniciar, ¿verdad? Voy a explicar algunos principios magnéticos inicialmente, ¿verdad? Ya vieron estos principios, ¿verdad? En otra materia, seguro. Todo conductor eléctrico que es recorrido por una corriente genera a su alrededor un campo magnético. Ese es un principio, ¿verdad? Que si en este gráfico, ¿verdad? Esto es un conductor que a través de él se hace circula una corriente a través de él, entonces genera alrededor de él un campo magnético. Fuerza electromagnética. Al circular una corriente por un conductor situado dentro de un campo magnético, se produce una fuerza que tiende a mover al conductor en dirección perpendicular a la corriente y al campo magnético. Entonces, aquí como estábamos hablando hace rato, ¿verdad? Tenemos un campo magnético entre estos dos polos, ¿verdad? Un polo norte y un polo sur. Esto es lo que les dije que se tienen los motores, ¿verdad? Puede ser un electroimán, ¿verdad? Ustedes ven mi cursor. Sí, profe. Sí, Bueno, bueno, ok. Eh, entonces, aquí están entre el norte y el sur hay un campo magnético, ¿verdad? Eh, Dentro de ese campo magnético si se tiene un conductor y a través de ese conductor se hace circular una corriente eléctrica, ¿verdad? Intensidad de corriente I, que está acá en amperes. Entonces, eh, este conductor va a estar sometido a una fuerza F que es perpendicular a este campo y a la dirección de la corriente. ¿Se entiende eso? Este es el principio. Si esto entienden así, esto todo, yo estoy tratando de explicar así lo bastante básico posible, ¿verdad? Como para poder entender, ¿verdad? Porque la idea que yo quiero es que ustedes entiendan básicamente cómo es el principio de funcionamiento, cómo vamos a explicar después cómo funciona un motor, ¿verdad? Eh, Nosotros no vamos a entrar en detalles muy minuciosos, ¿verdad? Así para la explicación, ¿verdad? No sé si recuerdan algo de esto, pero era la fuerza F está definido, ¿verdad? Por la corriente multiplicado por el campo magnético de la inducción, ¿verdad? Donde L es la longitud en metros también, y multiplicado por el seno de alfa, donde alfa es el ángulo que está formado por el conductor y es la dirección del campo. Al ser, eh, en este caso, si esta como es este ángulo en este punto viendo sería 90 grados, ¿verdad? Pero eso no siempre es así. En un motor no siempre se puede tener eso, ¿verdad? Pero es por el seno de ese ángulo. Y de eso varía
eh, el, el valor de la fuerza F. En los motores eléctricos, el conductor y el campo magnético forman 90 grados. Entonces, 90 grados en forma, en la mayor parte de todo el recorrido forma 90 grados, pero en algunas partes, en las esquinas, eso puede no formar, ¿verdad? Pero es muy poco. Bien. Inducción electromagnética. Eh, en un conductor que se mueve en un campo magnético, cortando las líneas de fuerza del campo, se crea o genera una FEM inducida, que es una tensión, una fuerza electromotriz inducida, fuerza electromagnética inducida. Esta fuerza electromotriz inducida depende de la variación de flujo con respecto al tiempo. Sería esta definición, esta derivada. La variación del flujo en el tiempo. Tiene un signo menos en frente. El signo negativo es debido a que se opone a la causa que lo originó. Una ley, ¿verdad? Que se opone a la causa que lo produce. Eh, Esto es otro principio electromagnético, perdón, que nos va a servir para explicar lo siguiente, ¿verdad? Aquí ven, esto es un polo, en el norte, un polo sur, y se tienen eh, un campo, ¿verdad? Entre ellos. Internamente se tiene esta, que es le llamamos una espira. Digamos, aquí tiene una conexión, viene aquí, esto es un conductor, ¿verdad? Aquí, allá, viene aquí y termina aquí. Es un conductor. Vamos a seguir para que entiendan esto. Ahora vamos a ir explicando esto. El flujo, phi, es el número total de líneas de inducción magnética que atraviesa una superficie. Está dado por esto, delta fibra que está es beta por delta S en esta superficie, ¿verdad? Está aquí. La superficie es esta figura que está aquí, que es delta S por delta S, que es L por delta E. L es la longitud de aquí a aquí y un delta E, ¿verdad? Es nada más para integrarlo, para hacer todo el barrido en toda la superficie, ¿no? Eh, por física se tiene que delta E es V por delta T, que se sustituye en la fórmula de la FEM y obtenemos que la E va a ser la E, en esta fórmula, va a ser beta por L, que es la longitud, por V, que es la velocidad a la cual se va moviendo, ¿verdad? Es decir, este, este, este pedazo de conductor, ¿verdad? Se mueve dentro de este campo. Entonces, lo que dice esto que está acá arriba es, en un conductor que se mueve en un campo magnético cortando las líneas de fuerza del campo, se crea o genera una fuerza electromotriz inducida. Es decir, si entre estos dos, eh, entre estos dos, dentro de este campo magnético, un pedazo, lo voy a tratar de hablar así rápido, un pedazo de conductor de longitud L se mueve en este sentido, cortando estas líneas de fuerza, en sus extremos se va a generar una tensión. Esto es el principio de un generador, principio electromagnético para el funcionamiento de un generador. Una máquina eléctrica eh, puede funcionar, ¿verdad?, como motor o puede funcionar como generador. Para que funcione como motor, volví atrás otra vez en la presentación, se utiliza este principio, donde se tiene un campo, se tiene un conductor adentro, se hace pasar, se conecta a una tensión, a una fuente, ¿verdad? Este conductor pasa a través de él una corriente, entonces se genera una fuerza F. Esta fuerza F mueve a este conductor dentro de este campo. Esto es el principio electromagnético para el funcionamiento de un motor. Porque esta espira sería una espira que está internamente en el motor y que lo mueve.
En cambio, este otro principio electromagnético que expliqué recién es para un generador. Dentro de un campo magnético se tiene un conductor, el cual se mueve. ¿Sí? Hay que mover este conductor dentro de este campo para que en sus extremos se genere una fuerza electromotriz, una diferencia de potencial, una tensión. Y de ese conductor que se mueve adentro, en este extremo se conecta, logramos quitar eso fuera, vamos a tener una fuente de energía. ¿Se entiende más o menos? Hasta aquí. Sí, profe. Voy a avanzar un poquito más, pero quiero explicarles algo de esto que estamos viendo, ¿verdad? El motor de corriente continua también es denominado motor de corriente directa, motor CC o motor DC, ¿verdad? Es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción que se genera del campo magnético. Eh, Constitución. A esto es lo que quería llegar para poder volver otra vez antes a explicarles cómo es su funcionamiento. En forma macro, le estoy diciendo. Un poco más adelante en la presentación está explicado con mayor detalle, ¿verdad? Tiene dos partes principales un motor, ¿verdad? Un motor, eh, como está ahí arriba, una de las partes principales es el estator o inductor, ¿verdad? Y el otro es el rotor o inducido. El estator es la parte que está quieta, la parte inmóvil, ¿verdad? Es la parte fija del motor. Es la encargada de producir el flujo magnético. Esa foto que está a la derecha es la de un estator. Esto que está aquí sería un polo y otro polo, ¿no? Un par de polos. Y esto que está aquí es un electroimán, son bobinas, ¿verdad? Es conductor que está enrollado, digámosle, alrededor de esto. Al hacer eso, tiene unos bornes que se conectan a la red, ¿verdad? Y se forma aquí un campo entre ellos dos. Internamente a esto acá en el medio va lo que es el rotor, que es la parte móvil del motor y también recibe el nombre de armadura. Vuelvo a rebacar lo que es el estator. Estará formado por imanes permanentes o por electroimanes, para los de gran potencia. Los imanes permanentes, como le dije, no son formados por bobinas, son imanes reales, eh, imanes que se encuentran en la naturaleza, ¿verdad? Los electroimanes están formados por bobinas arrolladas, lo que les muestro aquí, por los que circula una corriente eléctrica generando un campo magnético. El número de bobinas depende del tipo de motor, ¿sí? Ahora, el rotor es la parte móvil, es un núcleo magnético en forma de cilindro con ranuras exteriores donde se alojan las bobinas. Estas bobinas se conectan al colector que proporciona la corriente eléctrica y por tanto la generación de fuerzas que causan el momento de giro. Esto sería un rotor, ¿verdad? Esto va internamente acá en el medio, ¿verdad? De lo que son los electroimanes, el estator. Eh, Esto aquí externamente en los bornes se conecta mecánicamente con rulemanes, ¿verdad? Depende de eso del fabricante, ¿verdad? Cada fabricante tiene una forma de conectarlo, pero casi todos son iguales, ¿verdad? Internamente, esto que está aquí tiene un núcleo, que es un núcleo magnético, ven que tiene como ciertas ranuras. Estas son como ranuras, son aberturas. Eh, Dentro de ellas van alojadas las bobinas, es decir, tiene otra vez bobinas. Una bobina, les voy a decir así, eh, como es, eh, en la realidad, ¿verdad? Una bobina está formada por un material que es cobre. eh, Seguro que conocen, ¿verdad? Habrán visto alguna vez algún motor así abierto o en fotos, ¿verdad? Van a ver que son todas bobinas de cobre.
pero esas bobinas no están, uno mira y tiene el color del cobre, ¿verdad? Pero en realidad esas bobinas están aisladas, no tienen no es que están, no es que son uno, no es un material, eh, ¿cómo le voy a decir? Pelado, ¿verdad? No tiene contacto al enrollarse alrededor en la ranura o alrededor en el estator. El conductor en sí no se toca uno con otro, tiene una pequeña, fina aislación que es de eh, es como un barniz transparente, que aísla completamente a al conductor de la bobina, ¿verdad? Y eso se enrolla, ¿verdad? Se enrolla ahí, depende de la construcción de cada motor. Se enrolla, por lo tanto, no tienen contacto uno con otro. ¿Se entiende eso? Eso se enrolla sobre sí mismo, se enrolla, se van enrollando, se tocan todo, ¿verdad? Entre ellos los conductores, pero no hay un contacto eléctrico, porque tiene un pequeño barniz que sirve de aislante, ¿sí? Bien. Otra parte del motor de corriente continua es el colector. Esto sirve para proporcionar la corriente a las bobinas. Esto sería un colector en un ejemplo, ¿verdad? Está formado por un conjunto de láminas o delgas conductoras y aisladas unas de otras. Delgas conductoras. Esto que ven aquí, los que son un poco más gruesos, ¿verdad? Son son las láminas, y en el medio tiene un pequeño aislamiento. Es decir, estas son láminas que van de aquí hasta allá, ¿verdad? Pero una y otra está aislada una de la otra. Y acá tiene una conexión a cada parte de la pequeña. Son pequeñas porciones de bobina que están conectadas al eh, rotor. ¿Qué es lo que pasa? Voy a volver hacia atrás, ¿sí? Esto, esto, esto. Recuerdan que este era el principio de función, el principio electromagnético para un motor, les dije. Aquí, dentro de un campo magnético, que es el estator, se tiene un conductor por el cual se hace pasar una corriente I, ¿sí? Aquí. Entonces, nosotros ya tenemos el campo que es el estator. Este conductor serían las bobinas enrolladas en el rotor, que es móvil, ¿verdad? ¿Entienden? El rotor gira en ese lugar. Entonces, ahora lo que hay que hacer es esas pequeñas bobinas que están conectadas al rotor, hay que alimentarlas, hay que hacer pasar por él una corriente. ¿Cómo vamos a hacer eso si eso está en movimiento? Y ustedes cuando enchufan un motor, el motor gira a grandes velocidades, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a conectarle al rotor, que es el que gira a gran velocidad? Tenemos que conectarle un cable, ¿verdad? Y hacer pasar una corriente, pasa una corriente así a través de él, y ahí se genera la fuerza que hace mover el rotor. ¿Se entiende? Esto es el principio, ¿verdad? Ahora, ¿eso cómo se logra en lo que estamos mostrando más adelante? Acá ven que tienen como varios conductores, ¿verdad? Del rotor. Esto entra en esta ranura, acá entra en otra ranura, en otra, y así va, ¿verdad? Entonces, ese conductor que recién mostré en el gráfico, ¿verdad? Está formado por varios, ¿verdad? En realidad en una ranura hay varios conductores. Por cada conductor pasa una corriente, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a conectar para que pase esa corriente por este conductor? Hay que conectar su extremo a una fuente de energía. El extremo de esto son estos que son los colectores. Una lámina aquí y el otro seguro al otro lado de este cilindro está su otro extremo. Entonces a esto hay que conectar una fuente. Y esto es lo que sirve para la conexión. Esto completo, esto es un eje de un rotor, de un motor. Esto va a girar. Al girar a esto que está aquí, al colector, se conectan unos conectores, uno aquí y otro al otro extremo, para darle una fuente de tensión, ¿verdad? A, estos, a estas bobinas. Al conectarse a esa fuente de tensión, circula una corriente a través de ellas, a través de estos. Al circular la corriente,
él está dentro del estator que genera el campo. Entonces, cada una de las bobinas, sobre cada una de ellas y a lo largo de su longitud, ¿verdad? Entonces se genera una fuerza por el principio electromagnético que ya vimos antes, ¿sí? Esa fuerza es la que hace mover al motor, ¿verdad? Es decir, le impulsa hacia un sentido a cada una de los conductores de la bobina. Cuando esto gira, la conexión que tenía de un extremo aquí y del otro lado allá pasa a conectarse por el otro colector, por la otra lámina o delga, como está aquí, ¿sí? Luego, al girar un poquito más por el otro, es decir, va conectando una lámina, la otra línea de bobinas, la otra, y así. Esto que estoy explicando ocurre muy rápido, ¿verdad? Cuando se conecta el motor ya gira, ¿verdad? Y se queda en forma constante girando. Lo que yo estoy explicando en forma física y eléctrica, ¿verdad? Eh, es el principio, ¿verdad? Electromagnético del funcionamiento del motor. Yo estoy explicando en forma así más lenta para poder entender. Eso ocurre con cada giro que va haciendo el motor. ¿Se entiende? El equipo anterior, que es el colector, ¿verdad? Es como un cilindro con varias delgas, varias láminas de conexión. ¿Cómo se conecta la fuente? Es con este otro que es lo denominado escobillas, que son las piezas conductoras que tienen como misión asegurar por contacto deslizante la corriente eléctrica con las delgas del colector y la fuente de alimentación exterior. Esto que está aquí conectado, que más o menos se ve en amarillo, positivo, y aquí en medio celeste, ¿verdad? Negativo. Se conecta al colector. Esto en un instante, esto que está aquí es lo que gira, es el rotor. Está conectado aquí una de las delgas pequeña conectado al lado positivo, el otro al negativo, viene aquí, circula por el rotor una corriente por la bobina del rotor. Está dentro de un campo magnético que es del estator, que es este y este, ¿verdad? Entonces, genera una fuerza sobre las bobinas del rotor y hace que se mueva. Cuando giró un poquito, el conductor que estaba conectado por el positivo y negativo, se pone en este lugar, aquí no hay conexión, abajo tampoco, y el otro le toca a la otra espira. ¿Se entiende? En este gráfico se muestra una sola conexión, ¿sí? Pero en el motor puede tener más. Eh, y son más pequeñas, ¿verdad? Acá se muestra una conexión muy grande. Son más pequeñas, como vimos aquí, ven que son pequeñas láminas, ¿verdad? Y sobre esto es lo que va conectado las escobillas. Las escobillas generalmente están hechas de carbón, ¿verdad? Carbón es un conductor. Por eso o, solemos escuchar, ¿verdad? En los motores que eh, uno de los mantenimientos que se le hace al motor, es justamente el cambio del carbón. Alguna vez habrán escuchado que dicen por ahí que hay que cambiarle su carbón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la conexión eléctrica aquí, entre esto que es la parte móvil del motor y las escobillas que están fijas sobre él, y todo esto gira, y la conexión entre la parte móvil y la parte fija, que es la fuente de alimentación, se hace a través de las escobillas que son de carbón. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, bro. Y aquí se ve un esquema nada más. Con esto vamos a terminar porque yo no sé si ustedes tienen clase otra vez, seguro ahora. Entonces, para que puedan asistir a su otra clase ya. El estator, ¿verdad? Eso es lo que está alrededor. La armadura o rotor, ¿verdad? Todo esto es el rotor que gira. Esto sería aquí el colector, lo que está aquí el- la conexión con las delgas. Y esto que está aquí en azul, conectado a este conductor azul,
esta cabeza azul o medio lila, parece, conectado a este conductor rojo, ¿verdad? Estos serían las escobillas, que serían lo que le acabo de decir de carbón. Y aquí se conecta a una fuente. Esto todo es fijo, ¿verdad? Esto es fijo, no se mueve, ¿verdad? Lo que se mueve es justamente todo esto, lo compuesto por el rotor con el colector, ¿verdad? Y las bobinas del rotor. ¿Se entiende? Aquí vemos una foto, ¿verdad? De un motor real, ¿verdad? Está cortado para ver justamente internamente el inducido, que es el rotor, ven sus láminas. Aquí se ven las escobillas, estas serían las escobillas. Acá están conectadas al colector, este es el colector. El inductor, que es esto que está aquí, esta sería la parte del estator, en donde están las bobinas o, o el imán permanente aquí, ¿verdad? Alrededor, ¿verdad? Todo. Y esto que está aquí es una parte de ventilación, está conectada al eje mismo del rotor, ¿verdad? Gira y esto mete para poder enfriar el motor. Y en esta parte estarían las conexiones del motor. Tengo una tapa, se quita, ¿verdad? Y adentro tiene las conexiones para conectar el motor, ya sea monofásico o trifásico. Ok, muy bien. Si no tienen preguntas, podemos dejar por aquí la clase de hoy. Listo, profe. No hay pregunta. Entonces, ok. Eh, Gracias. Profe, este PDF, perdón, este PowerPoint va a subir al aula, ¿verdad? Para que podamos descargar. sí, Abdiel, así mismo. Dale, Ambos, profe. ambos voy a alzar, sí. Ok, espero que hayan por lo menos inicialmente comprendido, ¿verdad? Cómo vamos a encarar esta parte del funcionamiento de un motor, ¿verdad? Para que entiendan el principio electromagnético y poder, después yo lo voy a explicar, digamos, con varias espiras, ¿verdad? Porque eso que dije ocurre al mismo tiempo con todas las espiras que están en el rotor, ¿verdad? Entonces son varias fuerzas las que actúan sobre todas las espiras del rotor, que son muchas. Y eso es lo que hace el movimiento, ¿verdad? Ok, gracias por la asistencia. ¿Sí? Nos vemos en la próxima clase. Dale, profe, gracias. Igual.